Ahí está. Bueno, ¿cómo están? Ya estuve mirando los mails que me mandaron para el tema del examen final, varios anotados hay ya. La idea sería, bueno, ahí tengo un par que me llegaron un mail hoy, todavía no lo respondí, los voy a responder entre estos días, ahora que termino de asignar los episodios. Y bueno, la idea sería, miren, hoy vamos a estar hablando de política monetaria, la parte teórica, si se quiere, o poquito más teórico. Y el lunes que viene vamos a hacer un cierre a la parte de política monetaria con algo más empírico de la política monetaria en el siglo XXI y lo que es más que nada COVID y post-COVID. ¿Sí? Ahí no hay mucha teoría que dar, sino simplemente mostrar cómo fue la respuesta de política monetaria en el mundo COVID y post-COVID, que fue un desafío nuevo para la política monetaria, si se quiere. Así que bueno, yo calculo que como mucho la semana que viene ya les doy la consigna. Eh, y vuelvo a aclarar, tengan en cuenta que el episodio es algo más bien secundario, ¿sí? O sea, yo lo que espero de ustedes es que demuestren haber leído y entendido los conceptos principales de la materia. No se metan con el episodio a tratar de analizar el episodio, de ver si el segundo subsecretario de Política Económica en ese gobierno se llamaba José Ignacio o Pepe González, sino que traten de enfocarse en las variables macroeconómicas y en el devenir de la crisis o del régimen de política monetaria en línea con lo que estuvimos viendo en el curso. ¿Sí? Es decir, porque a veces pasa, me ha pasado en los últimos años que estuvimos haciendo este examen, que en algunos casos se enfocan en escribir el episodio y la verdad que puede estar muy bien, pero si no usan la bibliografía del curso no me sirve y no aplica como para probar, ¿vieron? ¿No? O sea, traten de tener eso en mente, usar lo que vimos en el curso y aplicarlo al análisis del episodio. ¿Sí? Eso es fundamental. No se enrosquen con otras cosas. He tenido hasta casos de chicos que hicieron hasta modelos macro, VEX, para tratar de estimar un pass-through y todo bien, está buenísimo, pero no lo vimos, no está dentro de los límites del curso. Entonces prefiero que dediquen ese tiempo a estudiar la política macroprudencial del país o estudiar el régimen financiero, el monetario, en líneas con los conceptos teóricos vistos. ¿Sí? Eso es importante, no desviarse. Yo les voy a dar una consigna con las preguntas guía para responder. Son relativamente abiertas porque cada país tiene su idiosincrasia. Entonces no es que puedo decir en cada país para todos la misma línea, pero les voy a dar una consigna con preguntas guía a responder. ¿Sí? Quédense tranquilos. Yo calculo que no quiero darles las preguntas hasta no terminar los temas por las dudas. Entonces, recién creo que el lunes que viene o el martes de la semana que viene les estaré dando la consigna, porque ya las últimas clase y media, vamos a estar hablando de innovación financiera, fintech, pago, sistema de pagos, criptomonedas, monedas digitales de bancos centrales. Estoy tratando de ver si en este curso meto algo de inteligencia artificial, hay que ver si me entra el espacio en el curso o no. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo la mitad de la clase que viene y la última, la clase híbrida, la que va a ser presencial el 9 de septiembre, esa vamos a estar viendo un poco de eso, de lo que es innovación financiera. Así que bueno, nada, era simplemente pasar este aviso parroquial. Ahora les voy a comentar, cuando se les pase la consigna, la vamos a repasar y les comento. Pero había una mano levantada por ahí, ¿puede ser? ¿Era alguna duda o...? Sí, yo ya le había puesto. No, no, más que nada Sí. era eso lo que decía de las consignas, pero creo que con las preguntas, cuando la dé, ya va a quedar más claro. Sí, quédense tranquilos. Ahora es simplemente, la verdad que hago esto de anticiparlo, más que nada por si hay alguno que de casualidad quería estudiar algo para su tesis y servía esto para empalmar. Simplemente más que nada por eso, si no asignaría todo random y ya, pero tal vez como a alguien le sirve lo de hacerlo, por eso lo digo, no se enrosquen tanto con el episodio per se, ¿sí? Era simplemente para ver si había una economía de escala. Así que bueno, todo bien. Si hay alguna duda o consulta, bienvenidos. Sí, yo le mandé un correo a usted. eh, Le preguntaba sobre los que no
van a presentar el examen. Ah, sí, te respondí, Manuel, ¿no te llegó? Sí, pero no entendí muy bien cómo es el asunto ahí. Ah, no, es simplemente que si no se presentan en esta vuelta, digamos, como en toda materia, tienen creo que dos mesas de remanentes para entregarlo. O sea, creo que es uno en diciembre y la otra en marzo. Me parece que es así. Para el que no puede, no llega en esta primera vuelta, lo puede presentar en diciembre o en marzo, pero les puedo asignar otro episodio. Avísenme cuando se están por presentar para remanentes y les asigno algún episodio. Yo era para no asignar episodios que después no se van a usar, que quizás estaba bueno que algún otro alumno lo haga ahora. Y qué sé yo, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo. Acá vi bastantes personas que querían estudiar Argentina 2018, o bastantes personas de Argentina 1980, o bastantes personas, un par que me dijeron Argentina 2001. Esto iba a hacer algunos sorteos ahí para ver cómo hacemos. Pero quizás si en el remanente viene otro y ya se trató el tema, le puedo dar de vuelta ese tema. O sea, por eso no quiero usar temas que después no se entregan ahora. Nada más. Pero... Así que nada, Manuel, simplemente eso. Si te vas a presentar en diciembre, me escribís, no sé, en octubre y me decís, mirá, me voy a presentar, ok, te anotás en remanentes y listo, y te doy el tema y chao. Si alguno no llega y después llega a diciembre, puede usar el mismo tema que ya le asigné ahora, pero la verdad que no sería lo ideal porque está sacándole un tema copado quizás a otro alumno, ¿no? Entonces, es más que nada por eso. Ya entiendo. Y para saber la fecha de remanente, en la página lo vi. Están en el cronograma, deberían tener acceso ustedes a un cronograma de fechas de inscripción y remanentes y trimestres de posgrado, de la escuela de posgrado. Yo lo tengo por acá, creo. Está en la página. Dame un segundo. Calendario académico, pone escuela de posgrado, Facultad de Ciencias Económicas UBA, debería estar ahí. A ver. Mira, acá me figura, para los exámenes de diciembre sería inscripción del 3 al 5 de diciembre y sería para entregar el examen entre el 9 y el 20, dependiendo de la materia, de diciembre. O sea, podemos apuntar al 10 de diciembre, ponerle una cosa así. Y listo. Avísame de antemano y listo. O sea, tipo en octubre, escribime o algo así y chao. Bien. Así que bueno, hoy voy a compartiendo, si no hay más dudas, voy compartiendo la presentación. La clase pasada habíamos empezado con hablar de regímenes de política monetaria y les había mostrado este mapa, esta hoja de ruta, si se quiere, de cómo íbamos a abordar teóricamente los distintos elementos de un régimen de política monetaria. ¿Sí? Todo esto es a lo que hace un régimen de política monetaria, con sus respectivos mecanismos de transmisión, con sus respectivos instrumentos, objetivos operativos, metas, y al final del día, cuál es el objetivo final de por qué estamos haciendo política monetaria. ¿Sí? Hicimos un repaso del objetivo general, y luego nos metimos en los distintos esquemas en función de cuál es la meta que sirve de ancla nominal para la economía. Esto es lo que diferencia los grandes esquemas de política monetaria, ¿sí? ¿Cuál es el ancla nominal que define cada régimen? Están los esquemas de política monetaria con ancla cambiaria, están los esquemas de política monetaria con ancla monetaria, y están los esquemas de política monetaria con metas de inflación, ¿sí? Funcionan distintos, tienen instrumentos distintos, tienen objetivos distintos. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando uno piensa en la política monetaria, tiene que pensarlo dentro de ese toolkit, dentro de esa caja de herramientas distintas que tenemos. ¿Sí? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Primero les voy a presentar todos, o sea, ya estuvimos hablando un poquito de tipo de cambio, que es el más sencillito, es el que fue el prevaleciente, si se quiere, entre el 45 y el 73 en el mundo. La moda o los esquemas de política monetaria eran algún tipo de fijación cambiaria contra el dólar y el dólar fijado contra el oro. Esa era más o menos la forma de hacer política monetaria en el mundo entre el 45 y el 73.
Resulta que en el 73 viene la crisis del petróleo, Estados Unidos rompe su PEG, su fijación con el oro, y pasamos a un mundo más flotante, más flotador de tipo de cambio. ¿Por qué los esquemas de política monetaria basados en clases cambiarias se rompieron o se rompen de vez en cuando? ¿Cuál es el motivo por el cual el ancla cambiaria a veces tiene algún problema? Porque podés tener desequilibrio en el sector externo, ¿no? Un problema Exactamente, Andrés, exactamente, sí, exactamente, Andrés. Más que nada en economías pequeñas y abiertas o medianas o emergentes, dependen mucho de los términos de intercambio, de precios internacionales, de la liquidez global, y los shocks externos en general tienden a desacomodar, de para bien o para mal, las cuentas externas de los países. Y eso implica que para equilibrar tus cuentas externas, muy probablemente vas a tener que cambiar tu tipo de cambio real. Tu tipo de cambio real de equilibrio cambia si cambian las condiciones macroeconómicas internacionales. Dado que vos tenés que cambiar tu tipo de cambio real cada tanto, si tu estabilidad de precios depende de una promesa cambiaria, vos sabés con seguridad de que vas a tener que romper esa promesa cambiaria en algún momento. Si tenés que romper esa promesa cambiaria, significa que tu estabilidad de precios depende de una promesa que cada tanto se va a romper. Y es por eso que a partir de los 70 se fueron abandonando los esquemas de fijación cambiaria como principal ancla de la política monetaria, ¿sí? Como principal meta de la política monetaria. Estoy hablando de grandes modas globales, ¿sí? Después obviamente no es que no hubo más fijación cambiaria ni nada, hubo un montón, pero digo como los esquemas del mundo en promedio, ¿a dónde fueron? Luego, entre los 70 y los 80, de la mano de, claro, sí, como dice Matías, la movilidad de capitales internacionales también influye a introducirte más volatilidad en los esquemas. Entonces, se te transforma en un fundamental más. Hasta el 73 el fundamental macroeconómico externo más relevante era los términos de intercambio, porque las economías eran relativamente cerradas a los movimientos de capitales. Cuando encima ahora tenemos capitales entrando y saliendo, tenés un tema global más que te introduce más volatilidad y te cuesta más atajar con un tipo de cambio fijo esos problemas. Entonces después, si recuerdan, en los 60 y 70 escribe Friedman, y medio que de la mano de esas ideas, entre el 70 y el 80, los esquemas de política de moda predominantes pasaron a tener metas de agregados monetarios. Ya no tenías una fijación cambiaria como principal ancla, sino que el ancla de la economía era la evolución de la cantidad de dinero en los países. Este esquema tiene el problema de que ahora vamos a hablar un poquito más, que lo dejamos a mitad de tema eso, pero el problema que tiene este esquema es que es difícil de implementar porque el Banco Central tiene control sobre la oferta de dinero, y hasta cierto punto, porque el multiplicador no lo controla del todo, pero controla la oferta, pero el esquema depende de la interacción entre la oferta y la demanda de dinero. Y la demanda es muy difícil de pronosticar y el público la mueve de manera más volátil de lo que el Banco Central puede controlar. Entonces, el problema de los agregados monetarios es que es como una danza de a dos entre la oferta y la demanda de dinero y vos solo controlas la oferta. Entonces lo vuelve difícil de implementar, difícil de estimar, difícil de generar certidumbre. Y entre los problemas que genera, al final de la clase pasada estuvimos viéndolo, entre los temas que genera, fundamentalmente uno de los temas que hace es que los shocks en la demanda de dinero, ¿sí? Los shocks en la demanda de dinero se te terminan colando en la economía real. Cuando vos controlás oferta de dinero, ¿sí? Y la demanda de dinero sube o baja por fuera de lo que vos estimabas, eso te introduce volatilidad de tasas de interés. Cuando vos tenés volatilidad de tasas de interés, eso se te hace que el mercado monetario te meta shocks en las tasas de interés y por ende en las decisiones de consumo e inversión de los agentes y por ende en el PIB. Entonces, para aislar esa volatilidad que introduce el mercado monetario en el PBI, y porque es más fácil además la señal de política monetaria,
los bancos centrales del mundo a lo largo de los 80 empezaron a salir de metas de agregados y empezaron a usar la tasa de interés como principal instrumento de la política monetaria. De esa manera vos, lo que hace el Banco Central es definir cierta tasa de interés objetivo y proveer toda la cantidad de dinero que haga falta, dada la demanda de dinero a esa tasa. La cantidad de dinero es la variable endógena que se acomoda a la decisión de tasa de interés, que define el Banco Central. De esa manera, con el control de tasa de interés, vos aislás a la economía de los vaivenes de la demanda de dinero. Si quieren, llevándolo a una aplicación bien presente en Argentina, justamente el esquema de Milei se basa en un férreo control de la emisión de la cantidad de dinero, de la oferta de dinero. ¿Qué pasa si ahora la demanda de dinero empieza a... Imagínense que la economía empieza a repuntar, nos va bien. ¿Qué va a pasar con la demanda de dinero en ese contexto? Sube, porque cuando sube la economía, sube la demanda de dinero. Si sube la demanda de dinero y vos tenés la oferta monetaria férrea, ¿qué debería pasar endógenamente en este esquema monetario? ¿Subir la tasa de interés? Tiene que subir la tasa. Va a subir la tasa de interés del mercado. Sola. Si vos fijás la férreo, que el esquema de Milei básicamente no imprimo más. Ese es todo el esquema monetario hoy de Milei. No hay mucha más complejidad que eso, digamos, ¿no? Dejo de imprimir. Cuando si la economía empieza a crecer, la demanda de dinero empieza a traccionar, y si él se mantiene firme en su promesa, lo que puede tender a pasar es que aumenta la tasa de interés. Si empieza a subir mucho la tasa de interés, lo que puede llegar a pasar, si él sigue firme en su determinación de no imprimir más, puede llegar a abortar una recesión, a una reactivación económica. Porque si vos no abastecés de dinero ese aumento de la demanda de dinero genuino, eso termina acelerando las tasas de interés al alza y eso termina complicando la reactivación económica. ¿Sí? O sea, para que tengan una idea de cuando vos controlás dinero, la tasa de interés es la variable que acomoda y eso te introduce impacto en la economía real. ¿Vamos bien? En cambio, en los 80 pasás a tasa de interés, en el mundo se pasó a tasa de interés fija en función del objetivo que tenés y la cantidad de dinero se acomoda en función a la demanda. Eso, entonces, en los 80 es que se pasó de a poquito a decir, bueno, pará, y ahora no tengo agregados, uso tasa, ¿cuál es mi meta? ¿La tasa? Y se empezó, ahí es como pasa, en el 89, en Nueva Zelanda, nace el esquema de metas de inflación. ¿Se entiende? O sea, yo le quiero transmitir esta historia para contarles, no es que existen los tres regímenes de política monetaria porque nacieron de ideas separadas de un repollo, sino que la historia monetaria del mundo te fue llevando a resolver problemas que el humano intentó ir solucionando con esquemas de política monetaria más sofisticados. ¿Sí? Entonces, eso estoy hablando de general. Después dediquemos, una vez que hable los tres esquemas bien, o sea, terminamos Inflation Targeting hoy, pensamos un poco para cada país en qué momento de su historia conviene. Porque vamos a ver, por ejemplo, que el esquema de meta de inflación quizás sirve más para ciertos contextos y quizás un ancla cambiaria mejor para otros. A eso voy, quizás no es que no haya anclas cambiarias hoy en el mundo, pero como que el esquema fueron naciendo en base a la evolución de los devenires históricos desde la segunda posguerra hacia adelante. ¿Hay una mano levantada por ahí? Sí, Francisco, decime. Perdón, me quedé pensando en lo que dijiste, de que una sube en la tasa de interés puede abortar una reactivación económica, pero si en el mundo tenés una baja de la tasa de interés. Si en el mundo tenés una baja de la tasa de interés. ¿No compensaría un poco por ahí? Muchas cosas juntas, ¿no? Pero es simplemente un escenario. Sí. Para, si baja me complicaste porque estamos en un cepo. Ahora voy a lo tuyo, Francisco, y respondo lo de Matías y lo complemento. No, porque fíjate, Matías dice, puede que estén presuponiendo que pueden fijar ambas cosas, tasa y cantidad de dinero, aunque no sea posible. Claro, fíjate, están fijando tasa y cantidad de dinero. Lo que pasa es que hoy estás con cepo cambiario. Con cepo tenés más márgenes de maniobra porque tenés ciertos pesos atrapados que hacen que la paridad descubierta de tasa de interés no te funcione. Entonces, eso te permite tener grados de maniobra entre la devaluación, la tasa de interés, te da cierta flexibilidad si vos metés restricciones cambiarias. Entonces sí, pero yo creo que hasta cierto punto, Matías, o sea, hoy porque hay mucha liquidez en la economía y la demanda de dinero no tracciona lo suficiente. Si vos te empieza a traccionar la demanda de dinero,
y vos no la abasteces, eso va a poder hacer que suba la tasa y la reactivación va a costar, le metés un freno de mano a la reactivación. Todavía no Perdón, estamos ahí. en falta. Sí, decime. ¿Quién está hablando? Perdón, que justo estoy caminando y metiste un tema que me parece fascinante, porque en la última, no sé si chusmeaste la presentación que Berning hace en el FLAR, donde plantea que en realidad, habiendo empatado base monetaria y base monetaria amplia, ahora lo que falta, eventualmente para el inicio de una fase 3, es que la base monetaria toque en términos reales el nivel que tenía en la previa al cepo del 2019. Por lo cual le falta como 27 billones de pesos a precios de abril 24. Claro, por eso, todavía falta. O sea, para mí es algo que no va a pasar ya. Pero tenés espacio de recuperación de la demanda de dinero, porque primero sobra mucho todavía dinero. Entonces, a medida que se empiece a absorber eso y aumentar la demanda de dinero, a medida que aumenta la actividad económica, sí, va a subir. Va a llegar un momento, cuando imagínate que llega esa base monetaria amplia, que llegamos hasta ahí sí, si vos frenás ahí, ya, porque al final del día, ¿cómo abasteces eso? Hoy lo abasteces con el desarme del EFIS de los bancos. Ese dinero ya lo podés crear. Entonces vos abastecés emitiendo pesos, desarmando LEFIs y LECAPs de los bancos. Las LECAPs ¿por qué LECAPs? Porque el gobierno tiene en el Banco Central unos pesos que logró emitir por encima de lo que vencía y lo tiene guardado en el Banco Central. Entonces puede emitir el Banco Central ahora el desarme de los bancos de LEFIs y LECAPs. Cuando termine eso, ya dejás de emitir eso, y recién ahí empieza a hacer binding, ahí recién empieza a apretar el zapato de que no estás emitiendo para abastecer la demanda. Entonces ahí es cuando yo creo que algún cambio de esquema tiene que haber, porque si no se te va a romper, si no vas a meter un freno de mano en la economía ahí, muy fuerte, e innecesario aparte, porque no es inflacionario ese aumento de la cantidad de dinero. ¿Estamos bien, Sergio? ¿Te pareció? ¿Sí? Pues ya. Y bueno, entonces, ahí yendo a tu pregunta, Francisco, que era un poquito más complicada, digamos, porque era un poco de interacción en el contexto de cepo cambiario. No entiendo bien igual, porque pensá que la demanda te baja la tasa internacional, a eso te reactiva más la economía todavía. Si te reactiva más la economía, te aumenta más la demanda de dinero. Para mí, si baja la tasa, todavía creo que quedás más apretado todavía. O sea, te reactiva la economía más y eso te reactiva todavía porque básicamente te baja la tasa de interés global. Imagínate que tenga alguna repercusión sobre las tasas domésticas. Eso tiende a aumentar más el crédito, eso reactiva más la economía y vos lo que estás haciendo es apretando la cantidad de dinero. Me parece que lo que pasa es que te tracciona todavía más la demanda de dinero. Claro, lo que dice Matías, con una Fed recortando te entran algunos flujos, pero claro, sí, lo que dice ahí Matías. Pero bueno, nada, era para poner un ejemplo de la cantidad de dinero, los problemas y las limitaciones que tenía, ¿sí? Entonces, y así después es como nace el inflation targeting. Vamos ahora a hacer un pequeño repaso de cuáles son los pros y los cons de meta de agregados versus la tasa de interés como principal instrumento de la política monetaria. Y esto es como un resumencito de lo que estuvimos un poco charlando, ¿sí? Por un lado, el tema de la facilidad de medición y observable, ¿sí? O sea, los agregados monetarios en sí son más difíciles de interpretar y comunicar que la tasa de interés. Es mucho más fácil de entender el link, la unión, el efecto de la tasa de interés sobre la vida real que el aumento de la cantidad de dinero sobre la vida real. ¿Sí? Es un tema comunicacional, en primer lugar. Sin embargo, obviamente que la tasa de interés nominal tampoco dice del todo toda la información que uno quiere contar como banquero central, dado que también es importante fundamentalmente la tasa de interés real, es decir, cómo interacciona la tasa de interés nominal con la inflación esperada hacia adelante. No es tan fácil de explicar eso, es un poquito más difícil, entonces ese es el único bemol que se le encuentra a la tasa. Pero en términos comunicacionales,
tiende a ser más sencilla de entender el link de la tasa de interés. No se podría, de alguna pregunta de Santiago, en el contexto de restricción de base monetaria estamos en lo anterior, vía un aumento de la multiplicación del dinero, de esa manera no generar un aumento de tasa. Sí, sí, poquito viene de la mano con lo que comentaba Sergio. Primero, si los bancos empiezan a dar crédito, tienen un buffer para desarmar LEFIs. ¿Sí? LEFIs es la nueva LELIC, ¿sí? Que tienen ahora, que está a cargo del Tesoro nada más. Los bancos pueden desarmar esa, y eso tiene todavía buffer de emisión monetaria, que es para dar crédito. Entonces, hoy, en el esquema de Milei de hoy, la única fuente de emisión monetaria disponible es cuando los bancos desarman pasivos remunerados del Banco Central, que ahora son pasivos del Tesoro, pero en la práctica funcionan como pasivos remunerados del Banco Central, ponele. Desarman eso, lo sacan del central y lo ponen a dar crédito. Esa emisión monetaria está permitida. Entonces, sí, Santiago, pero es porque vos le das emisión monetaria. Si multiplica, ¿cómo hace el Banco Central para multiplicar la cantidad de dinero? Baja la tasa de interés, baja el coeficiente de encaje para que multiplique más, se me ocurre, ¿no, Santiago? Que podría ser. Claro. Pero lo que pasa ahí es que eso lo que termina, sí, es verdad, vos bajás el requerimiento de encaje, los bancos van a tener más dinero disponible para prestar, entonces va a tender a ser menos la suba de tasas porque la estás soltando. Sí, puedes hacerlo, tiene sus límites eso, y creo que no es tan fuerte. Sí, tenés razón, ¿eh? Sí, la respuesta es sí. Puede ser un aliciente para bajar las tasas. Me sigue pareciendo que si estimula mucho el crédito, el efecto termina siendo que la demanda de dinero sigue creciendo más y sube la tasa en el fondo. O sea, vos como que termina siendo expansivo, y cuando sos expansivo, al final del día lo que termina pasando es que va a haber un aumento de la demanda de dinero y va a terminar empujando las tasas al alza. Más aún me parece en un contexto de apertura del cepo cambiario, porque ahí vas a empezar a competir contra la devaluación esperada y el dólar. Todavía empiezan a funcionar más otros canales. Pero sí, tenés razón, Santiago, puede ser, puede ser. Me parece limitado el impacto que puede tener, pero puede ser. Sí, ¿alguna duda? Alice se desmotivó por eso. Vamos, sí, Daniel, Ronnie, ¿cómo preferís que te llamemos? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí me queda un poco la duda de cómo entraría el tema de competencia de monedas que hablaba el presidente respecto a la base monetaria, porque entiendo que él creo que piensa que con otras monedas como el dólar o el yen se pueda recuperar esa base monetaria, ¿no? Que va a mantener fija en pesos. ¿O cómo entraría ahí este concepto? Sí, eso es. Bien. Punto 1. La interpretación de competencia de monedas. Competencia de monedas yo lo interpreto la versión más benigna de más en la vida real. En la vida real. Lo de competencia de monedas es un esquema parecido al de Perú o el de Uruguay, que es básicamente un esquema de tipo de cambio libre en el cual las tasas de interés de la moneda doméstica termina compitiendo con el tipo de cambio en otras monedas, ¿sí? O sea, por un lado no le veo un esquema de competencia de monedas, es lo que funciona en países estándar del mundo como son Uruguay y Perú, no hay nada raro ahí. Entonces ahí sigue funcionando. Si en Perú o Uruguay los peruanos dejan de emitir, la tasa de interés va a subir y va a pasar esto. Sí, en cambio, lo que dice Milei es que la gente va a autoabastecer con dólares la cantidad de dinero para hacer crecer la base monetaria. Para mí, la única forma en que la gente salga a abastecer con cantidad de dinero nueva de sus propios ahorros, dólares o la moneda que quieras, es porque ya pasó esto de que la demanda de dinero subió tanto y la tasa de interés en pesos subió tanto que ya te conviene insertar en el sistema cash en otras monedas para hacerte para el lugar de estar demandando pesos. Entonces, para mí el efecto de lo que dice Milei, de que la gente va a empezar a abastecer con base de cantidad de dinero propia, lo que es dólar y moneda o el Bitcoin o lo que quieras, eso recién pasa
cuando ya se produce una escasez brutal de moneda doméstica. No pasa porque la gente tiene ganas de hacerlo. Primero se te produce oferta de dinero fija, demanda de dinero, sube la tasa, se te produce una escasez de liquidez doméstica brutal. Recién ahí la tasa de interés vuela por el aire y ahí puede empezar a haber incentivos a que los privados ofrezcan dinero. ¿Sí? O sea, no es que los privados van a hacer el oferente de dinero de una magnitud macroeconómica tal que la tasa de interés baje. Entonces, primero va a pasar esto de que la tasa se dispare y tenés escasez de moneda. Recién ahí va a convenir a la gente y va a tener incentivos de abastecer algo de dólares. Y sin embargo no va a alcanzar. O sea, para mí esa idea no... Puede pasar, pero es tal la recesión que tenés que generar para que eso ocurra que no lo veo plausible en la práctica. Porque el contrafáctico es abrir un poco el cepo, subís un poco las tasas y vas a un país mucho más normal, ¿no? O sea, con eso de la dolarización endógena, para mí... No me gusta decirlo grabado, es mi opinión, esa la veo honestamente, pero no va. Pero bueno, siento que es mucho primero la recesión inicial antes de abastecer la cantidad de dinero necesaria que lo que va a pasar. No pasa solo y de manera smooth. O sea, para que pase puede pasar, pero ¿saben a qué se parece? A cuando, por ejemplo, pongo un ejemplo que es brutal, pero en los campos de concentración no había moneda, entonces ponía cigarrillos para reemplazar la moneda doméstica. A ese nivel, que es un reemplazo de la oferta de la cantidad de dinero con otro bien que tengas que pueda reemplazar. Para que eso ocurra tiene que haber una escasez de moneda doméstica brutal. No pasa de manera alegre. Al menos no a nivel macroeconómico. Pero bueno, nada. Nos fuimos un poco mucho. Volvamos, retomamos un poquito la senda. Entonces, bueno, comparemos un poco cantidad de dinero y tasa de interés. ¿Sí? Bueno, facilidad de emisión, observable, vamos a seguir. Control del Banco Central. La cantidad de dinero es más difícil de controlar que la tasa de interés para el Banco Central. ¿Sí? Así es decir, el Banco Central puede controlar la cantidad de dinero, sí, pero le cuesta mucho calibrar cuánta oferta de dinero tiene que emitir para machear la demanda. En cambio, fijás tasa de interés y que la cantidad de dinero se acomode sola para que la tasa de interés se quede en el lugar donde querés que esté, es mucho más fácil operativamente y más fácil de controlar que emitir lo que machee un concepto abstracto como una demanda de dinero. Entonces es más fácil de implementar. Obviamente la contra de la tasa de interés es que la que maneja el Banco Central es la tasa de interés de corto plazo. Pero la tasa de interés relevante para las decisiones de inversión son las tasas de interés largas. Para invertir o consumir, las decisiones de consumo o inversión se basan toman como parámetro de decisión las tasas de interés más largas, no la corta un día. Entonces lo difícil, lo complejo es la transmisión de la tasa corta a las tasas más largas. Eso es más difícil y es una tarea un poquito más complicada que tiene que cumplir el Banco Central. Y lo otro que no controla el Banco Central son los spreads que ponen los bancos respecto de esas tasas. Es decir, vos podés controlar la tasa de interés de referencia, pero no podés controlar directamente a qué tasa toma un plazo fijo un banco o a qué tasa presta un banco, excepto que te metas en esquemas de represión financiera. ¿Recuerdan cuando hablamos de represión financiera, no? Represión financiera es cuando el Estado se mete directamente a definir tasas de interés activas y tasas de interés pasivas directamente. Eso es un esquema de represión financiera. Si no haces eso, los spreads bancarios no los controlás. Entonces las dos limitaciones que tiene controlar la tasa de interés es esto, de spreads de intermediación y transmisión de tasas de interés cortas a tasas de interés largas. Y la capacidad de predecir el impacto de M a PIB e inflación es mucho más difícil y menos lineal que predecir el impacto de aumentos en la tasa de interés sobre PBI e inflación. ¿Sí? Es decir, empíricamente, la estrategia econométrica de estimación empírica de los efectos es más directo, más fácil el link entre tasa de interés e inflación y PIB que el link entre cantidad de dinero y inflación y PIB, porque cantidad de dinero que vos observás es el producto entre la oferta y la demanda. Entonces vos no sabés si la cantidad de dinero está aumentando porque aumenta la oferta, o si la cantidad de dinero está aumentando porque aumentó la demanda. Si la cantidad de dinero aumenta porque aumentó la demanda, eso no es inflacionario.
Si la cantidad de dinero aumenta porque aumentó la oferta y la demanda no, eso es inflacionario. Pero lo que ves vos, las dos veces lo que ves es el aumento de M. Entonces, si empíricamente la estrategia econométrica de que una cosa sube y la otra sí o no, depende de la interacción entre la demanda y la oferta de dinero. Entonces es difícil de darte cuenta de cuál es el impacto. En cambio, en la tasa de interés, vos sabés cuál es la tasa de interés real, y vos podés estimar el impacto de la tasa de interés real sobre el PBI y la inflación. ¿Sí? Es más fácil entender el link entre las cosas. Y bueno, es así que todos estos pros y contras termina ganando. En los 80 se termina imponiendo la práctica de usar la tasa de interés como principal instrumento de política monetaria. Y es así que, bueno, nació en los 90, antes también, ¿no? Pero se empezó a plantear la idea de lo que se llama la regla de Taylor. Es porque Taylor es el que encontró esta regularidad empírica, ¿sí? Esto no es una teoría, esto el Banco Central de Estados Unidos no lo sigue, pero un tipo, Taylor, encontró que Estados Unidos movía su tasa de política monetaria de una forma que macheaba bastante bien con el resultado de esta formulita. Que macheaba bastante bien con el resultado de esta formulita que ven acá. Es decir, esta regla no escrita, Estados Unidos no la sigue esta regla, es una regla no escrita, pero el tipo encontró que vos ves la tasa de interés de referencia de Estados Unidos y le aplicás esta formulita y fíjense lo que da ahí abajo, vean el gráfico de abajo. Más o menos machea. ¿Cómo es la formulita? Tasa de interés nominal es igual a la inflación más una tasa de interés real, hasta acá está todo bien, fíjense, de I igual a pi más R, es la paridad de Fisher, no hay ninguna historia, o sea, es tasa de interés real más inflación es igual a tasa de interés nominal. Donde está la regla de Taylor o el principio de Taylor es que se le agregaron los desvíos de la inflación observada respecto de la inflación target y el desvío del PBI respecto del PBI potencial. Entonces, ¿qué dice el principio de Taylor? Que cuando te desvías del target de inflación, el Banco Central estadounidense debería subir la tasa de interés nominal más que el aumento en la tasa de inflación. Fíjense, sube más de un puntito, sube 1,5 puntos multiplicado por el desvío respecto del target. ¿Se ve? Entonces, esta regla no escrita se la llama regla de Taylor y es como una regla de decisión empírica que encontraron para explicar cómo el Banco Central estadounidense definía su tasa de política monetaria. Fíjense que lo curioso es que cuando pegó desvíos grandes, después, por ejemplo, fíjense acá en el 70 y pico, 77 creo que es, una cosa así. Cuando la tasa de interés observada metió un desvío muy grande respecto a la regla de Taylor, después tuvo que salir a acomodar fuerte porque se le escapaba la inflación. Tuvo que salir a sobrereaccionar. Y después, donde estuvo muy en boga la discusión de cuánto estaban pifiando, ¿se acuerdan ahora en 2021-22, que es cuando se picó la inflación en el mundo, y Estados Unidos seguía con la tasa de interés baja? La regla de Taylor te decía que vos tenías que Estados Unidos tenía que subir la tasa como a 8 o 9, y estaba en 0 la tasa. Entonces, todos empezaron a poner ansiosos de que tenía que haber cierta suba de tasas. Uno de los indicios era porque la regla de Taylor estaba muy... Fíjense, acá tengo un grafiquito de 2021. Se ve poco, pero la línea azul oscura es la tasa de interés de Estados Unidos. Y la línea celestita es lo que implicaría la Taylor Rule. Implicaba más o menos 8 puntos porcentuales cuando todavía estaba en 0 la tasa de política monetaria de Estados Unidos. Entonces, fue un indicador que empezaron a ver en el mundo de que Estados Unidos estaba quedando bastante corto con su tasa de interés nominal. No es que lo tenés que cumplir de manera lineal, no te tiene que cumplir esto de manera lineal, pero sí es un indicador que los mercados miran, que los analistas miran, que yo diría que el Banco Central de Estados Unidos un poco lo mira también, ¿sí? Es decir, para que tengan una idea de cuál es la regla de decisión de política monetaria, de tasa de política monetaria de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, no se cumple exactamente, pero es relevante, es un indicador relevante a tener en cuenta, ¿sí? Y ahora vamos, dado que hay que definir tasa, les quiero contar distintas maneras de definir la tasa, porque ahora vamos un poco más al detalle.
Todo bien con definir la tasa, pero ¿qué es en la vida real? ¿Qué implica definir la tasa? Pues vemos una I en un grafiquito que es muy bonita, pero ¿qué implica? Hay distintos instrumentos, distintos esquemas para fijar la tasa. Esto está en el capítulo 5 del libro de Adrian Laxton y Oftfeld. Y les voy a contar 4 opciones para cómo se define la tasa en la vida real. Y cada una tiene sus pros y sus contras. Opción 1. Vos fijás un objetivo para una tasa de mercado y el Banco Central se mete a ofrecer y demandar dinero para que la tasa de mercado se parezca a tu tasa de referencia. Pero tu target es una tasa de mercado. La otra opción es que vos fijás algún instrumento del Banco Central con una tasa de política monetaria y a esa tasa vos ofreces, a ese instrumento lo ofreces de manera ilimitada, de forma tal de que eso se transmita al resto de las tasas de mercado de la economía. ¿Qué les parece que tiene Argentina? Puede ser que tenga la B cuando opera con... Exactamente, sí, exactamente. La Argentina tiene un instrumento de política monetaria, ya sea la LELIQ, la LEVAC o ahora las LEFIs, y el Banco Central espera que ese instrumento después, como ofrece y demanda dinero para que esa tasa esté, ofrece todo el dinero necesario a esa tasa y absorbe todo el dinero necesario a esa tasa, que se transmita al resto de las tasas de la economía. Argentina tiene la B, Estados Unidos tiene la A. Estados Unidos define la tasa de mercado, es la Federal Funds Rate, es la tasa de interés de mercado interbancario estadounidense. Y Estados Unidos, la Fed opera todos los días para que la tasa de mercado se parezca al target. ¿Sí? En cambio, nosotros tenemos nuestro propio instrumento que usamos de referencia para el resto de las tasas. Son 2 formas distintas de definir tasa de interés. Y el Banco Central se organiza de manera distinta. En uno necesitas un Banco Central operando en el mercado todo el tiempo para fijar una tasa, y acá es simplemente tenés el instrumento que transmite al resto. ¿Sí? Entonces, lo que se suele hacer... Federico, sí. ¿Y cómo es que opera en el caso de Estados Unidos el banco? Mira, está el mercado interbancario. ¿Sí? Los mercados interbancarios son cuando los bancos se prestan plata a un día entre ellos, cuando necesitan liquidez. Si se empieza a secar la liquidez y empiezan todos a demandar liquidez, la primera tasa que sube es la tasa de interés interbancaria. Es la primera que se dispara. Y justamente el target de estado de la Fed. Si la Fed ve que la tasa de interés empieza a despegar un cachito del target, ahí lo que sale a comprar títulos del Tesoro de Estados Unidos para inyectar liquidez en el sistema. Porque compra títulos de Tesoro e inyecta liquidez. Entonces a esa liquidez excedente hace que por oferta y demanda de liquidez eso vuelva a la tasa de interés efectiva, a la tasa de interés de referencia. Si ves que está sobrando la liquidez y si la tasa se te va para abajo, lo que haces es empezar a chupar liquidez vendiendo treasuries, vendiendo letras del Tesoro de Estados Unidos. Sí. Y eso hace que la liquidez de mercado vuelva al target. Ahora bien, esto también es medio en la práctica, porque en la vida real pasa de todo, los viernes demandás estacionalmente más que los lunes, y los miércoles de hot sale entonces necesitas un área de programación monetaria dentro del Banco Central tratando de atajar estas contingencias diarias, etcétera. Que eso no ocurre cuando vos fijas una tasa de un instrumento de política monetaria y te ocupás de que eso transmita al resto, ¿no? Sí, leí por ahí que a veces el propio anuncio de la Fed es como que modifica las conductas sin necesidad... Sí, por supuesto, sí, el propio anuncio de la Fed ayuda, obviamente. No se te va a despegar mucho, pero en la vida real, con el quehacer de mercado, puede ser que se te despegue un poquito, y Estados Unidos sale y la Fed sale a subsanar las diferencias. El anuncio coordina mucho. Te estoy hablando de 25 BP, te estoy hablando de poquita la diferencia. Así que bueno, entonces, ¿cómo se organiza esto? Generalmente se pone un techo y un piso en torno al target, ¿sí? Y de forma tal que vos lo que hace el Banco Central es mueve la oferta de dinero en torno al target
para tratar de que cuando se te va para cerca del techo, ahí salís significa que estás subiendo la demanda de dinero, salís a ofrecer más cantidad de dinero para bajar la tasa, y a la inversa, cuando ves que se está bajando la tasa de interés porque sobra dinero, salís a absorber dinero para volver al equilibrio. Generalmente se hace un intervalito, un corredor de tasas. Estados Unidos tiene 0,50 de corredor de tasas, o sea, 0,5% anual es el corredor, entre 5 y 5,5 la tasa de interés de referencia de Estados Unidos. Y es el caso, por ejemplo, en Brasil, Canadá, Chile, Checa, México, Suecia. Este suele ser uno de los esquemas más usuales, ¿sí? Después también el otro esquema usual es también se suele implementar algún tipo de corredor, pero que en lugar de operar el mercado con oferta y demanda, directamente vos ofreces un instrumento del Banco Central. Caso argentino, por ejemplo, tenés la LEFI, pero también tenés los pases pasivos y los pases activos, que te dan un piso de liquidez mínima y un techo de liquidez máxima al corredor. Otros países funcionan directamente solo con un piso de tasa de interés y no de referencia. No es una tasa de referencia per se, target, todos los días, sino que vos le pones un piso a la tasa mínima. Entonces, imagínense, la demanda de dinero está acá. Si la demanda de dinero se te desploma, es decir, la demanda de dinero se va para abajo mucho, lo que podría pasar es que la tasa de interés te baje mucho. A veces lo que se hace es simplemente poner un piso de tasa para evitar que se te caiga mucho la tasa de interés más allá de lo que querías. En Argentina el piso es el pase pasivo. En el ECB, uno de los pisos de tasa era la remuneración a las reservas líquidas de los bancos. Entonces a veces se pone un piso de tasa. Y después lo que pasó, lo otro que a veces existe es un esquema de pisos escalonados de tasas. ¿Qué es? Porque vos querés en el fondo que los bancos no se vuelvan vagos y algo administren su liquidez. Cuando vos pones un piso de tasas, a veces se puede generar que se achanche un poco el sistema financiero y no tenga un mercado interbancario, porque te operás con ese piso de tasas y ya. Cuando estás operando en piso de tasas es que tenés un esquema de exceso de liquidez. Entonces vos querés que los bancos un poquito operen en el mercado interbancario, entonces hay pisos de tasas escalonados. Hasta cierto punto de exceso de liquidez te remunero tanto, pero si ya te pasás con el exceso de liquidez, te remunero un poquito menos, para que vos trates de prestar un cachito y que no tengas tanto exceso de liquidez para tratar de obtener un poquito más de tasa. ¿Sí? O sea, es como una forma de darle cierto umbral de trabajo a los bancos para estimular un poco a los bancos para que manejen un poco activamente su liquidez. Si te quedas con mucha liquidez, pum, te remunera un poco menos porque, dale, no te chanches tanto como para que yo te dé como banquero central la tasa de interés piso todo el tiempo. En nuestro caso sería como tener un rango... Sí, Francisco. Claro, sí, no, en realidad es que en Argentina existe. Tenés la LEFI, tenés el pase pasivo, que es el piso absoluto del sistema, y el pase activo, que es el piso absoluto de corto plazo. Al pase activo el Banco Central da infinito, y al pase pasivo el Banco Central toma infinito. En el medio es la referencia del EFI. En general no se te va mucho, pero hay ciertos eventos de mercado que hacen que se te escapen un poquito. ¿Sí? Y acá hay tipo una comparación, el Mid Corridor Target Market Rate, el corredor con Policy Instrument del Banco Central, el piso y el piso escalonado. Lo que tiene más que nada que el piso y el piso escalonado es más fácil de entender, más robusto. El problema es que la transmisión de un piso de tasas al resto de tasas del sistema es más vago, es más ambiguo. Vos pones el piso y haces que los bancos no operan tanto en el mercado interbancario y los bancos empiezan a administrar de manera menos eficiente su liquidez, como que se achancha un poco el sistema financiero, ¿sí? En cambio, cuando vos vas a un esquema de corredor, y haces que los bancos estén operando liquidez como tiene Estados Unidos, eso hace que el mercado interbancario opere más activamente su liquidez de corto plazo, es más costoso, genera más trabajo, pero el mecanismo de transmisión tiende a ser más eficiente, ¿sí? Simplemente es una comparación. Quería comentarles que en la vida real cómo se fijaban tasas es así, o sea,
No es que de repente de la noche a la mañana, lo más parecido de la noche a la mañana anunciar una tasa es definir un instrumento del Banco Central y que eso sea la referencia. Eso es lo más parecido a que sea algo defino la tasa de interés. En otros países no funciona así, algún mercado interbancario se suele estimular para que los bancos manejen su liquidez más proactivamente y desarrolle un poco mercados. Así que bueno, hemos llegado a metas de inflación. ¿Sí? Llega el esquema más moderno, o sea, fíjense que estamos ubicándonos en el 89 más o menos. El esquema de metas de inflación es el esquema más moderno, el esquema más contemporáneo de política monetaria. ¿Sí? O sea, si hoy preguntan cuál es el esquema de moda o más usado en el mundo, más moderno, de frontera, en la política monetaria, es meta de inflación. ¿Sí? Es eso. Así es como se hace política monetaria en el mundo. Obviamente todos los países tienen sus bemoles, pero el hacer política monetaria en el mundo está pensando en esquemas de metas de inflación. El esquema de meta de inflación nace en el 89 en Nueva Zelanda, es el primer país en adoptarlo. Obviamente no es que Nueva Zelanda se levantó un día y dijo, hola, vengo a inventar el esquema de meta de inflación. No, es que Nueva Zelanda empezó a hacer cosas que luego los economistas nos pusimos de acuerdo que a ese paquete institucional lo llamamos meta de inflación. Pero no es que Nueva Zelanda de repente inventó el esquema, sino que empezó a hacer cosas que luego el mundo se dio cuenta que funcionaron, los empezaron a adoptar y le empezaron a dar forma al esquema institucional, y ahora ya se transformó en un esquema institucionalizado, hasta hay una recetita de instrucciones que tiene que cumplir para implementar el esquema. En el 89, cuando Nueva Zelanda lo hace, lo fue haciendo learning by doing, ¿no? O sea, fue empezando a hacer el esquema. Dado que lo hizo con una inflación anual del 7,5%, 15% y una meta de inflación del 2%. Como más o menos funcionó, Canadá le gustó, y en el 91 Canadá se metió a hacer algo parecido, le copió un par de ideas a Nueva Zelanda y armó, es el segundo país considerado que implementar el esquema de meta de inflación. Con una inflación inicial del 4% anual. También con una meta del 2%. Y después, una vez que esto estuvo en el mundo, fueron replicando, y en general el esquema de meta de inflación hoy es el esquema de moda, si se quiere, en el mundo, ¿no? Pero fíjense que esto tiene sus bemoles. Acá robé un cuadrito de Lawrence et al. De 2015, o sea, es viejito, pero para que vean cuáles son los regímenes monetarios en los países de ingresos bajos y medianos. Acá no están los países de ingreso alto, ¿sí? Países de ingreso bajo y mediano. Acá tienen distintos policy frameworks, exchange rate anchor, monetary targeting, inflation targeting y un other, que es como híbridos entre entre inflation targeting y monetary targeting, si se quiere, como que hay un tema con la definición de inflation targeting. A veces para que sea inflation targeting tenés que tener ciertas condiciones básicas, que es esquema, anuncio de meta, ciertas cosas que ahora voy a repasar. Si no cumplís alguna, capaz que estás en el medio, pero también muchas veces cuenta como esquema de meta de inflación, a veces no. Pero como que hay cosas en el medio, obviamente en la vida real son todos grises y no es blanco o negro, en la vida real casi nunca. Y fíjense cuáles son los grados de flexibilidad cambiaria de menos a más. O sea, tenés tipo de cambio fijo total, un crawling peg o flotación administrada, o free floating. ¿Sí? Y fíjense cómo se mueve este esquema. Acá tenemos exchange rate anchor, los que tienen anclaje cambiario tienen o tipo de cambio fijo o un crawling peg. Los que tienen monetary targeting tienen tienes distintos arreglos cambiarios. Obviamente Argentina está en un gran other, casi siempre. Y inflation targeting, fíjense que inflation targeting en su mayoría tenés esquemas de flotación cambiaria. Sí. Uno de los activos de inflation targeting, uno de los beneficios de inflation targeting, es que te permite, y es más,
casi que te es parte de la receta de inflation targeting tener cierta flotación cambiaria. Puedes tener cierta administración, pero tenés cierta flotación cambiaria. Es la solución, ahora te estoy anticipando un poco, que las sociedades encontraron a darle flotación cambiaria a la moneda sin perder un ancla nominal, y con un ancla nominal más clara que con agregados monetarios. ¿Sí? Ese es el razonamiento. No quiero tener un ancla nominal que sea el tipo de cambio, porque el tipo de cambio se rompe cada tanto. Entonces, vamos a agregados, pero agregado no lo entiende nadie, es difícil de implementar. Bueno, hagamos metas de inflación. ¿Sí? Como verán, el mundo tiene un poco de todo, pero de ingresos medios para arriba, en general, están yendo a eso. El ancla nominal en este esquema es la meta de inflación. Me van a decir, no, como que la meta, el ancla, todo lo mismo. Claro. Ahora, el ancla pasa a ser consecuencia directa de qué tan creíble es el Banco Central para cumplir esa meta. Y al final del día, dado que la credibilidad del Banco Central es el ancla, al final del día el ancla en estos esquemas son las expectativas de inflación de los agentes. Ya el ancla es todo un mecanismo institucional organizado para que las expectativas de la inflación de los agentes estén ancladas. Obviamente, y esto lo pongo en mayúscula gigante, enorme, esas expectativas no son bobas, no son una cosa abstracta, no, es la gente, la vida real. No son agentes homoeconómicos racionales que saben hacer DSG computables. Son gente de las sociedades. Y esas expectativas son difíciles de convencer y es muy fácil perder su confianza. Entonces se arma todo un esquema institucional que le da consistencia a la credibilidad del Banco Central para mantener expectativas de inflación ancladas. Y acá lo tengo anotado. Esquema institucional basado en anclar expectativas de inflación, dándole grado de libertad suficientes al Banco Central para alcanzar sus objetivos. Si el esquema institucional está orientado a darle la credibilidad suficiente y los grados de libertad suficientes al Banco Central, eso se termina generando como producto un anclaje de expectativa de inflación. ¿Sí? Y ahora, paren, antes de irme a los detalles de en qué consiste esto, como la intro, digamos, ¿no? O sea, ¿dónde nos estamos metiendo? Antes de meterme en los detalles, vamos a hacer un descansito son 8:03, hasta 8:15, ¿les parece? 12 minutos, y retomamos, así le vamos a los detalles de inflation targeting. Gracias. Ok.